Cada vez que uno está en Israel, hermanos, o en este caso su servidor, siempre le digo al Señor: Señor, hay algo nuevo para mí. Yo no sé en dónde me vas a ministrar, yo no sé ahora de qué manera me vas a hablar, pero por favor te ruego que me permitas una palabra, una experiencia nueva, fresca contigo. Y bueno, el Señor puso en mi corazón algunas palabras durante esta estadía en Israel, y le quiero compartir una de ellas. No sé cuándo le pueda compartir las otras porque están ahora sí que en desarrollo, pero quiero compartirle esta palabra que Dios trajo a nuestro corazón mientras estábamos precisamente en el lugar donde este mensaje fue predicado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Y estoy hablando de Mateo capítulo 5. Estuvimos ahí en el monte de las bienaventuranzas, y fue ahí precisamente donde Jesús lanzó esta enseñanza, o dio esta enseñanza a sus seguidores. Así que Mateo capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, y voy a seguir leyendo hasta el versículo 12 conforme vayamos avanzando en esta prédica. Así que sígame con cuidado en su Biblia. Dice la escritura, Mateo 5, verso 1 y verso 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, dice, les enseñaba diciendo. No cierre su Biblia porque voy a leer más adelante. Pero si usted mira y analiza con cuidado estos versículos que acabamos de leer, hay dos cosas que yo quiero llamar la atención de ustedes al leer este versículo. Cada vez que leamos la Biblia, yo le animo a que no lean la Biblia como cualquier libro, porque la Biblia, para empezar, no es cualquier libro. La Biblia es la palabra, o lo que contiene la palabra escrita de Dios. Entonces, cuando usted lea la Biblia, léala con mucha atención. De hecho, escudriñe, dice la palabra en ella misma, dice, hay que escudriñar, hay que meditar en ella para saber qué es lo que nos está enseñando o queriendo decir el Señor. Entonces, si vemos esos versículos nuevamente, hay dos cosas que yo quiero que usted las note. Primero, dice que Jesús miró la multitud, y entonces cuando él vio la multitud, dice que subió al monte. Es interesante porque normalmente hay multitudes donde hay algo que está llamando la atención, ¿cierto o no? Normalmente hay multitudes donde está sucediendo algún gran evento. Por ejemplo, estuvimos ahí en Francia también, y ahorita se está dando un gran evento ahí en Francia. Se está jugando el Mundial Femenil de fútbol, y había bastante gente por todos lados. Preguntamos sobre una entrada a uno de los partidos, precisamente el partido de Estados Unidos contra Francia, que era ese día que estábamos ahí. Y bueno, los chicos se desanimaron, y no sé por qué se desanimaron, pero el boleto valía $2,000. Y yo les decía, bueno, ¿no que les gusta el fútbol? ¿Por qué no vamos? Bueno, la verdad no sé, no entiendo por qué se desanimaron, pero no quisieron ir. Pero mucha gente, ¿verdad? De hecho, en la Torre Eiffel, donde estábamos, había bastante gente, y tenías que buscar un lugar a ver dónde tomabas una foto sin que hubiera mucha gente atrás que no conocías. Entonces me llama la atención que Jesús mira a la multitud. ¿Por qué le vuelvo a decir esto? Porque donde hay multitudes es porque hay algo que está llamando la atención. Mire, me llama la atención esto porque hay gente hoy en día que busca multitudes
Algunos buscan multitudes para mostrar sus talentos. Algunos buscan multitudes para decirle a la gente lo que están pensando o lo que quieren hacer. Pero me llama la atención que cuando Jesús miraba a las multitudes, a veces en muchas ocasiones Él se alejaba de las multitudes. Si usted ha leído el Evangelio, se va a dar cuenta que esto es así. Él se alejaba muchas veces de las multitudes, pero cuando no se alejaba de las multitudes, me llama la atención que Jesús entonces, escúcheme bien, aprovechaba las multitudes, pero aprovechaba las multitudes, como dice aquí, para enseñar. Es interesante que hoy en día los cristianos estamos desaprovechando las multitudes, porque muchas veces las multitudes hoy en día se están reuniendo, a veces en conciertos, en otras cosas, pero no hay enseñanza. Pero Jesús aprovechaba las multitudes para enseñarles, no tanto para impresionarlos, porque Él tenía mucho para impresionarles. Si alguien podía impresionarlos, era Jesús. Y no porque cantara o porque danzara o porque hiciera trucos, sino porque Él era el Hijo de Dios y con sus palabras y su poder podía hacer grandes maravillas. Sin embargo, en esta ocasión dice que Él aprovecha cuando ve la multitud, se sube al monte y dice que sus discípulos vienen a Él y se sientan. Pero escúcheme, hay una frase allí en Mateo 5, 1 al 2, la puedes poner por favor otra vez en pantalla. Hay una frase que a mí me llama la atención ahí. Ya está Jesús con la multitud, está aprovechando los que están sus discípulos sentados ahí. Y la frase que me llama la atención es el versículo 2. Porque el versículo 2 dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Yo no sé usted, pero a mí me llama la atención esto de que dice que abriendo su boca les enseñaba. ¿Alguna vez usted ha enseñado sin abrir la boca? ¿Qué será más fácil? ¿Enseñar abriendo la boca o enseñar sin abrir la boca? Cuando íbamos a la escuela, el maestro abría la boca y nos enseñaba, ¿sí o no? A veces en la escritura, por eso le digo, hay que leerla, hay que escudriñarla. A veces en la escritura hay cosas que se escriben y a veces uno dice, bueno, esto está escrito de más. Aquí pudiésemos haber entendido solamente si la escritura dijera, y les enseñó diciendo. Sin embargo, la escritura agrega y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué agrega la escritura esto de abriendo su boca les enseñaba diciendo? Hubiese sido suficiente, vuelvo a repetir, con que dijera y les enseñaba diciendo. Porque para enseñar normalmente se abre la boca. Y más si tienes a una gran multitud. ¿Correcto? Estuvimos en este monte, hermanos, y nos explicaban los guías que en este monte la dirección del viento, ¿verdad?, que viene desde el lago o desde el mar de Galilea, hace que la voz de la persona que está hablando a una multitud pueda ser llevada por el viento y toda la multitud pueda escuchar con facilidad. Y de hecho esto es algo que sucede casi por naturaleza, porque el viento arrastra tu voz y la lleva a que todos los demás te puedan escuchar. Entonces Jesús abre su boca y les comienza a enseñar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo veo que esta palabra de abrir su boca no está de más, porque en realidad lo que está diciendo aquí es que Jesús no tanto les está abriendo la boca, Jesús está abriendo su corazón. Él dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla ¿qué? Otra vez, de la abundancia del corazón habla ¿qué? En otras palabras, de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Por eso es que se agrega en este versículo abriendo su boca.
les enseñaba diciendo. En otras palabras, Jesús lo que va a comenzar a enseñar, lo va a comenzar a enseñar, pero escúcheme bien, no de labios para afuera. Lo que va a comenzar a enseñar Jesús a esta multitud, lo va a enseñar, pero desde su corazón. ¿Me está escuchando? Así que por favor, usted y yo pongamos atención a esta palabra. ¿Por qué? Porque esta, como todas las palabras de Dios, brotan no de sus labios, sino que brotan de lo profundo de su corazón. Brotan del deseo del corazón íntimo de Dios para nosotros. Por eso aprovechó la multitud y él dijo: les voy a hablar, pero más que hablarles, les voy a enseñar. Y les voy a enseñar, pero no de mis labios, les voy a enseñar desde mi corazón. Por eso este sermón, que también se conoce como el Sermón del Monte, es uno de los sermones más famosos que pronunció Jesús. Ahora, Jesús comienza enseñándoles, y yo quiero llamarle a este mensaje claves para la felicidad. Claves para la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ve la multitud de la que yo le acabo de hablar hace un momento, él aprovecha entonces, porque te dije que cuando se reúne mucha gente es porque la gente está siendo atraída por algo. Y en esta ocasión a mí se me pone a pensar en la mente que quizá, así como en esa ocasión Jesús estaba aprovechando la multitud, yo veo que en este tiempo mucha gente está buscando felicidad. En este tiempo mucha gente está buscando cómo ser felices. En este tiempo grandes multitudes están buscando el secreto para el éxito, inclusive el secreto de la prosperidad. Y se han predicado muchos mensajes hoy en día en la iglesia acerca de la prosperidad, de tal manera que se han inclusive algunos hecho llamar maestros o profesores o como usted quiera decirles, de la prosperidad. Yo quiero decirte algo. Cuando Jesús nos enseña en esta escritura, o le enseña a la gente en esta escritura, nos dice que si tú estás buscando la felicidad o la prosperidad no viene de ningún evento. La prosperidad o la felicidad no la vas a encontrar en ninguna droga. La prosperidad o la felicidad no la vamos a encontrar en el deseo de las grandes multitudes o en el ser notable o en el ser aplaudido por los demás. De hecho, los grandes artistas del mundo que viven del aplauso, del reconocimiento, muchos de ellos terminan suicidándose, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran la felicidad para ellos. Porque yo quiero decirte que la felicidad no está en ningún dinero, la felicidad no está en ningún recurso material, la felicidad no se encuentra en ningún evento deportivo, la felicidad no se encuentra en ningún deseo carnal, la felicidad no se encuentra en ninguna otra parte, la felicidad brota del corazón de Dios. Por eso dice que abre su boca y les enseña. Así que Jesús comienza a dar, hermanos, este mensaje diciéndole a la gente: bueno, si ustedes quieren saber cómo ser felices, si ustedes quieren saber cómo prosperar, si ustedes quieren saber cómo tener dicha y tranquilidad, déjenme abrirles mi boca. Déjenme abrirles no solamente mi boca, déjenme hablarles desde mi corazón para que ustedes puedan recibir realmente la felicidad que hoy en día las multitudes están buscando. Entonces Jesús comienza a hablarles de su corazón. Ahora te voy a decir algo muy importante. La felicidad está en el corazón de Dios, aunque realmente Dios no nos ha llamado a ser felices. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque no quiero que te confundas. La felicidad está en el corazón de Dios, aunque realmente Dios no nos ha llamado a ser felices.
Entonces, pastor, ¿cómo que Dios no nos ha llamado a ser felices? Mira lo que te estoy diciendo. ¿Qué de felicidad tiene cuando Jesús te dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Te gustan las palabras? ¿Qué de felicidad tiene cuando la Biblia dice: bendice a los que te maldicen? Ora por los que te calumnian. ¿Qué de felicidad tiene que aquel que te hiera en una mejilla, ponle la otra? ¿Qué de felicidad tiene cuando la Biblia dice que el que ama a padre o madre más que a él no es digno de él? No, entiende esto. La felicidad está en el corazón de Dios, aunque Dios no nos ha llamado a ser felices. Pero escúchame bien, la felicidad viene como resultado de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Entonces, cuando yo escucho la voz de Dios y la obedezco, el resultado es mi felicidad. Si no, de otra manera, Dios nos llamaría a la felicidad por automático. Y yo quiero decirte que la felicidad no es automática. La felicidad va a venir a tu vida cuando tú escuches la voz de Dios y la obedezcas. Por eso es que Jesús comienza a abrir su boca y comienza a hablarles y comienza a darles algunas claves que usted y yo tenemos que oír y obedecer para que esa felicidad venga a nuestra vida. Así que vamos a estudiar estas claves. Primera clave que da Jesús de la felicidad. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está la palabra bienaventurados. Y la palabra bienaventurados es una palabra que viene del griego makarios. Y esta palabra makarios significa alguien dichoso, alguien feliz. Es más, significa alguien que está supremamente bendecido. ¿Cuántos dichosos tenemos esta tarde aquí? ¿Cuántos felices tenemos esta tarde aquí? ¿Cuántos supremamente bendecidos? Pero dígalo como si estuviera supremamente bendecido. Mira, esa palabra me gustó mucho. Supremamente bendecido. En otras palabras, el mayor nivel de felicidad lo debemos de tener aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que oímos la voz de Dios y la obedecemos, debemos de ser los más dichosos, los más felices, los que estamos supremamente bendecidos. Yo no sé usted, pero yo me siento supremamente bendecido. Es más, no me siento, estoy supremamente bendecido. ¿Y sabe por qué? Como resultado de escuchar la voz que viene, no de los labios de Jesús, sino del corazón de Jesús. Entendí que no me llamó a ser feliz, me llamó a escuchar su voz y a obedecerla. Y ahora que he escuchado su voz y he obedecido su voz, ahora soy supremamente bendecido y feliz. Dichoso. Amén. Entonces Jesús le dice: ¿quieres ser feliz? Por favor, imagínelo. Está con aquella multitud, ¿verdad? Y les está diciendo: si ustedes están buscando la felicidad, si ustedes quieren ser felices, si ustedes quieren ser dichosos, si ustedes quieren ser supremamente bendecidos, les quiero decir que tienen que ser pobres en espíritu. Ahora, vamos a explicar esto de que pobres en espíritu. ¿Por qué vamos a explicar esto? Porque necesitamos saber quién es una persona pobre en espíritu. Porque esto no se trata de ser una persona que ponga su cara así de aflicción, así. Pobre en espíritu, sí. No, sí, aquí. No.
Aquel que es bendecido, aquel que es dichoso, aquel que es bienaventurado, es aquella persona pobre en espíritu. Y cuando dice pobre en espíritu, me está hablando de aquellos que no tienen un espíritu altivo. Entienda esto. Aquellas personas que no se creen autosuficientes. Aquellas personas que pueden poner su confianza en Dios. De hecho, la Biblia dice: encomienda a Jehová tus obras. Y la palabra dice: fíate de todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es ser alguien que está pobre en espíritu, alguien que no se apoya en su propia prudencia, alguien que no confía en sus propias habilidades, alguien que dice: separado de Dios nada puedo hacer, yo necesito, soy autosuficiente, necesito de Dios. Esto es ser pobre en espíritu. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Aquellos que ponen en Dios su confianza son personas pobres en espíritu, no son altivos. Hay personas que no se dejan enseñar. Hay personas que dicen: yo no necesito de nada, de nadie. Yo no necesito de aquel, no necesito del otro. Yo quiero decirte que si tú eres eso, entonces no eres pobre en espíritu. Eres arrogante, eres altivo, eres soberbio. Y la Biblia dice que los soberbios el Señor no los puede soportar. Pero que si hay alguien humilde, el Señor no lo desecha, porque está poniendo en Dios su confianza. Así que eso es lo que Dios les está diciendo. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser supremamente bendecidos? ¿Quieren ser dichosos? Pongan en Dios su confianza, número uno. No se apoyen en su propia prudencia. Reconozcan a Dios en todos sus caminos y van a ser felices. Van a ser dichosos. Amén. Así que, hermano, tome esta clave. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Desde que yo aprendí esto, hermano, yo quiero decirle que ya no tomo un paso sin reconocer a Dios. En la más pequeña decisión que yo voy a tomar y que sé que necesito reconocer a Dios, doblo mis rodillas, voy a su palabra y le digo: Dios, necesito que me guíes, necesito que me digas, voy por buen camino o yo estoy pensando mis propios pensamientos. No quiero hacer mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. De hecho, Jesús, aún estando a punto de morir de una muerte tan tremenda como es la crucifixión, Él estando ahí le dijo a su Padre: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él era pobre en espíritu. Así que esta es la primera clave de la felicidad. Jesús sigue hablando de su corazón y les dice en el versículo 4 la segunda clave. ¿Quieren ser dichosos? ¿Quieren ser felices? Aquí está la segunda clave. Bienaventurados, dice, los que lloran. Mire, porque ellos recibirán consolación. Ahora, perdóname, pero en la primera parte se me olvidó decirte la recompensa para los pobres en espíritu. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Obviamente, Dios va a dar su reino a aquellos que confían en Él. Pero ahora en el versículo que estamos leyendo dice que bienaventurados o dichosos los que lloran. Esto parece ser una contradicción. ¿Cómo es posible que sean felices o sumamente bendecidos los que lloran? Si normalmente el llorar lo asimilamos con tristeza, si normalmente el llorar lo asimilamos con dolor, ¿sí o no? Si normalmente el llorar lo asemejamos o lo asociamos con sufrimiento, ¿por qué Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran? Yo te quiero decir que no se trata de cualquier lloro aquí. No se trata de cualquier llorar, o no se trata de lágrimas de cocodrilo, como decimos por allí.
¿verdad? Porque hay gente que puede llorar inclusive viendo telenovelas. Y no me diga si usted lloraba leyendo o viendo telenovelas. A lo mejor todavía hasta llora viendo telenovelas algunos cristianos, ¿verdad? Me acuerdo cuando estuvimos viendo la película de los Avengers, esta última que salió, ¿verdad? Estaban unas muchachitas ahí enfrente de nosotros y estaban chille, chille. Hasta le decía la muchacha, ay, y ya hasta yo quería llorar también. Y yo dije, bueno, ¿por qué voy a llorar? Nomás por estar viendo a esta chica que está llorando, que porque ay, se está muriendo aquel. A lo mejor hasta algunos cristianos también estaban llorando porque se murió Iron Man. ¿Ah? Hay gente que llora inclusive cuando pierde su equipo. ¿Quién perdió? A propósito. Ahí entro yo, dice los hermanos. No, tiene mucho. Nunca le lloré a Cruz Azul ni que le voy a llorar, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, hay personas que lloran, patalean, inclusive algunos hasta ni vienen a la iglesia cuando pierde la América. Otros lloran cuando los dejó la Chimoltrufia, por ejemplo. O el Chompiras. Ay, pues es que me dejó el Chompiras. Están chillando ya. Dios, Jesús no está hablando de esa clase de llorar. No. Jesús está hablando de otra clase de lloro. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de aquellos que lloran cuando la palabra de Dios viene a su corazón y entonces escuchan la palabra del Señor y ellos arrepentidos quebrantan su corazón delante de la presencia de Dios y dicen: Señor, perdóname, aquí estoy, te entrego mi vida, reconozco mis pecados, te necesito, Jesús, ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Jesús, te necesito. Y yo no sé usted, pero yo lloré cuando acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Y sabes qué, esa decisión, ese lloro hizo que empezara en mi vida felicidad. Lo acabamos de ver aquí en Lisbeth. Ella lo acaba de testificar. Entonces Jesús está diciendo: ¿quieren ustedes ser felices? Arrepiéntanse. ¿Quieren ustedes ser felices? Lloren, pero lloren por su pecado, lloren por su maldad, lloren arrepentidos. ¿Quieren ser felices? También nos está hablando del lloro que tiene que ver con sembrar la palabra de Dios. En el Salmo 126, en el versículo 6, la Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la preciosa palabra de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa palabra de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, que a veces tenemos que llorar a la hora de predicar la palabra del Señor. A veces vamos a llorar, ¿por qué? Porque la gente, por más que le prediques, por más que le digas, por más que le hables, por más que ores por ellos, muchas veces la gente no quiere. Pero nuestra responsabilidad es seguir predicando. Nuestra responsabilidad es seguir orando por ellos. Inclusive si tenemos que llorar diciendo: Señor, ahí está mi hijo, Padre, alcánzalo. Y si tienes que llorar por clamor, por clamar por su vida, por clamar por su salvación, llora una y otra vez, las veces que sean necesarios, con tal de que la palabra llegue a su corazón. Pero la Biblia dice que podemos nosotros sembrar con lágrimas, pero vamos a recoger la cosecha con regocijo. Aleluya. Este es el lloro del que está hablando Jesús. De aquellos que son capaces de poder llorar, derramar una lágrima por aquellos que están perdidos. Bienaventurados los que lloran. Y mira lo que Jesús dice: porque ellos recibirán consolación. ¿Qué te está haciendo llorar?
A lo mejor has estado llorando ya por un familiar, por alguna persona. El Señor está en su palabra diciendo que Él te va a consolar. Pero tú sigue clamando. Tú sigue derramando lágrimas, sembrando la palabra del Señor. Miren, nosotros como siervos de Dios, los pastores, y no solamente estoy hablando de mí, sino de todos los pastores, somos llamados a sembrar la palabra. Y ¿sabe qué? A veces somos los menos comprendidos. Platicábamos con otros pastores allá en Israel y decían, ay, teníamos en nuestra congregación a una joven, decía esta hermana, que era como nuestra hija, etcétera, 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 etcétera. Dice, y de repente todo se acabó y empezó a malentendernos y a decir y cosas así. Y la pastora nos contaba así muy afligida en su corazón. Y esto me recuerda precisamente eso, ¿verdad? Cómo tenemos que sembrar con lágrimas a veces. Y a veces las personas, muchas veces, nos van a dar la espalda. Pero aún así tenemos que seguir sembrando con lágrimas. Porque la consolación viene de Dios. Tercero, número 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si a alguien Dios le va a dar la tierra por heredad, no va a ser a cualquier tipo de personas, sino aquí me dice la Biblia que los que van a recibir la tierra por heredad, en otras palabras, eso significa que los que van a estar reinando en posiciones de autoridad juntamente con Dios y sus apóstoles en la eternidad, porque hay personas que les va a tocar reinar, hermanos, escúcheme, a esas personas van a ser los que son, dice, mansos. Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿De dónde viene la palabra mansos? La palabra mansos es una palabra del griego praotes, que significa ser una persona apacible, significa ser una persona con un espíritu dulce, significa una persona que sabe equilibrar la humildad y la autoridad. Eso es ser una persona mansa. Que si yo estoy en una posición de autoridad, yo no voy a abusar de mi autoridad sobre los demás. De hecho, la Biblia dice a los pastores, ¿verdad?, que estamos para apacentar el rebaño y no para enseñorearnos del rebaño, sino que estamos para cuidar del rebaño. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que tener esta cualidad en su vida sin falta, debe de ser una persona de Dios que está en el ministerio con autoridad. Esa autoridad tiene que estar acompañada con humildad. Y cuando hay autoridad equilibrada con humildad, esa persona se vuelve una persona mansa. Pero entiéndame por favor, mansa y no menso. Y lo hemos dicho mucho esto, ¿sí? Porque a veces se piensa, ¿verdad?, que los cristianos tenemos que ser mensos. Y no, la Biblia dice que tenemos que ser mansos. A veces se van a querer aprovechar de ti, a veces se van a querer maltratarte pensando que eres un siervo de Dios, pensando que eres un hijo de Dios y que todo lo tienes que aguantar. No, no, no. La Biblia está hablando de ser mansos. En otras palabras, ser personas apacibles, ser personas con dulzura de espíritu, ser personas que saben equilibrar la autoridad y la humildad. Si hay una persona que nos enseña la Biblia que fue manso más que todos los hombres, estamos hablando de Moisés. La Biblia nos dice que era el hombre más manso de todos los hombres. Él, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque él tuvo que hacer un viaje, no con 9 como éramos nosotros. Y la pastora lo dijo hace rato, ¿verdad? Cuando viajas... Él tuvo que hacer un viaje con más de 1 millón de personas. Y no lo hizo en avión.
No lo hizo con aire acondicionado. No lo hizo 15 días o 20 días. Lo hizo 40 años. Mujeres, niños, hombres, animales, ancianos, y también venían otros que no eran ni del pueblo, porque se les pegaron algunos, los que leen la Biblia. ¿Verdad que sí? Se les pegaron algunos. Entonces imagínense, 40 años en el desierto, escuchando quejas, escuchando críticas. Ay, Moisés, nos hubiéramos quedado mejor allá en Egipto. Allá había melones, allá estábamos bien. Acá nos trajiste para matarnos de hambre, Moisés, etcétera. La Biblia dice que en ocasiones inclusive hablaron de apedrearlo. ¿Sí o no? Es más, el versículo donde se dice, Números 12, verso 3, que era el hombre más manso sobre la tierra, viene después de decir que sus familiares, es decir, su hermana y su hermano, lo empezaron a criticar, lo empezaron a murmurar porque él había tomado una mujer cusita. Y es ahí donde la Biblia dice, este hombre era el más manso de todos los hombres sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él no solamente tuvo que aguantar 40 años a otros, tuvo que aguantar a su propia familia en contra de él también. Se dice que si quieres conocer el carácter de alguien, tienes que viajar con esa persona. Dice amén, y sí, diga amén porque es cierto. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás viajando sale el carácter. Decía Freddy, ay, las mujeres cuando tienen hambre se transforman. ¿Really? Y había varias mujeres, ok, así que no saben de quién estamos hablando. ¿Sí? Se transforman. Por eso ahora entendí ese comercial de que tienes hambre, cómete un sneaker. Porque se transforman. ¿Quieres conocer el carácter de alguien? Viaja con esa persona, porque cuando estás viajando con esa persona sale el carácter, salen los gestos, salen las palabras, hasta los olores salen. De verdad. ¿Sí? Salen los olores. Y Moisés no se escapó de esto, amado hermano. Imagínense, 40 años, ¿había animales viajando con ellos? ¿Qué olores tendrían? A lo mejor yo me imagino a alguien que vino, ay Moisés, dile por favor a Corea y a Datán que hagan sus ovejas más lejos, que hagan sus camellos más lejos, porque aquí huele pero feo. ¿Sí o no? Y yo me imagino a Corea y a Datán diciendo, ay Moisés, pero espérate, pero ¿qué? ¿Por qué nos vamos a hacer nuestras ovejas? Vienen con nosotros, ay hermano. Por eso la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque él, estando en autoridad, pudiendo decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lanza un rayito, que se abra la tierra otra vez, llévatelos, papá. Porque no se abrió la tierra en una ocasión. Y cuando Dios los quiso destruir, ¿qué hizo Moisés? No, él se puso. Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado, porque este pueblo es rebelde, este pueblo es malagradecido, este pueblo es sinvergüenza, este pueblo es esto, es aquello. Hazte un lado, Moisés, los voy a consumir y a ti te voy a poner sobre otro pueblo más grande y numeroso. Y mire, salió la mansedumbre. El espíritu apacible de este hombre salió regulando dos cosas: autoridad y humildad. Él no abusó de su autoridad, tenía todo el privilegio de hacerlo porque Dios se lo está diciendo. Y sin embargo él dice, no, voy a regular la autoridad que tengo con la humildad que tengo. Y así que, Señor, no los destruyas,
mejor quita mi nombre del libro. Imagínate. Qué tremendo, ¿no? Esto es la mansedumbre. Y Jesús está diciendo, ¿quieren ser felices? Sean personas entonces con un espíritu apacible. Sean personas que no abusen de su autoridad cuando estén en autoridad. Sean personas que sean humildes y puedan equilibrar la humildad con la autoridad. Es más, Jesús lo dijo, Mateo 11, versículo 29. Él dijo, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Siguiente clave que les da Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre, dice, y sed de justicia. Y les dice, porque ellos serán saciados. Aquí está otra vez Jesús hablando a las multitudes, hablándoles de su corazón, y les dice, ¿quieren otra clave para ser felices? ¿Quieren otra clave para ser dichosos? ¿Quieren otra clave u otro consejo para que ustedes sean sumamente bendecidos? Quiero decirles que también ustedes tienen que aprender a tener hambre por justicia. Tienen que aprender a tener necesidad de justicia. Pero quiero aclarar esto, mi amado hermano, porque no está hablando de la justicia humana. Porque yo te aseguro que si quisiéramos justicia, todos decidiríamos, sí, yo quiero justicia. Porque la mayoría de nosotros en algún momento alguien nos ha maltratado. A la mayoría de nosotros en algún momento algo o alguien dañó nuestro corazón y de repente como que queremos nosotros justicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ay, Señor, justicia. Momento. No se habla de la justicia de nosotros. Se habla de la justicia de Dios. Hay una gran diferencia entre mi justicia y la justicia de Dios. De hecho, la Biblia dice bien claro, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y no nos da derecho a tomar la venganza en nuestras manos, no nos da derecho a tomar nuestra propia justicia. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está diciendo, felices los que tienen necesidad de justicia, pero justicia divina, no justicia humana. Hay una gran diferencia y debes entender esto. Y para entender la gran diferencia que hay entre la justicia humana y la justicia divina, me recuerdo el pasaje de 2 de Samuel en el capítulo 24, donde David censa al pueblo. Y la escritura nos dice que le pesó a David haber censado al pueblo. ¿Por qué? Porque el haber hecho esto notaba o hacía notar que David ya no tenía su confianza en el poder o en la fuerza de Dios, sino que estaba confiando en el número de guerreros que él tenía. Por eso le pesó en su corazón haber censado al pueblo, porque él quería saber cuál era su fuerza militar, cuántos eran sus guerreros, qué tan poderoso él era. Se le estaba olvidando que su poder, la fuerza que él tenía, no venía de sus guerreros, sino que venía de arriba. Le pesó en el corazón, y cuando le pesó en el corazón, Dios envió al profeta Gad para poder tratar con David. Y le dijo, ¿sabes qué, David? Dios ha escuchado tu plegaria de pedir perdón y Dios también te va a perdonar, pero escúchame bien. Hay tres cosas que pueden suceder para que venga el perdón de Dios sobre tu vida. La primera de ellas, 7 años de hambre en toda la tierra.
La segunda de ellas, David, es que huyas 3 meses de tus enemigos, que tus enemigos estén persiguiendo 3 meses, David. Y la tercera de ellas es 3 días de peste, con otras palabras, de muerte, de mortandad, de enfermedad en tu pueblo. Escoge, David, ¿cuál de las 3 quieres tú? Primera, 7 años de hambre. Segunda, 3 meses huyendo de tus enemigos. Tercera, 3 días de mortandad o de peste entre tu pueblo. ¿Cuál escoges, David? Y aquí David, amado hermano, leyendo la escritura, dice la escritura que él dice: estoy en grande angustia. Estoy en grande angustia. Pero él dice: caigamos mejor en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en la mano de los hombres. ¿Qué justicia prefieres tú, la de los hombres o la de Dios? Si alguien te maltrató, si alguien hizo algo injusto contigo y tú piensas que se necesita hacer justicia, olvídate de hacer tu justicia y dale lugar a la justicia de Dios. Si no haces esto, amado hermano, y estás buscando la oportunidad de vengarte de aquel que te hizo daño, de aquel que te trató injustamente, yo quiero decirte que estás alejando de tu vida la felicidad. ¿Estás oyendo esto? Estás alejando de tu vida la felicidad. Por eso Jesús les está dando claves. Quieren ser felices, quieren estar tranquilos. Olvídense de vengarse, olvídense de tomar la justicia en sus propias manos. Cuando te trataron mal, cuando te trataron injustamente, si alguien lo sabe, ese fue tu Padre Celestial. Por lo tanto, deja que Él pelee por ti. Deja que Él traiga la justicia. No la tomes en tus propias manos. Y si estás buscando la oportunidad, a ver cuándo le hago daño, y me la va a pagar, y me la va a pagar para que sienta lo que yo sentí, y ahí traes ese remordimiento, y ahí traes ese pesar en tu corazón. Por eso mucha gente no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque están buscando su propia justicia. Jesús dice: bienaventurados los que tienen necesidad de justicia, pero la justicia que es por la fe. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esos son los hombres que son felices. Siguiente consejo de Jesús, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿me ayudas, Horacio, quien sea en el piano, por favor? Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán, oiga, misericordia. Y aquí Jesús está dando otro consejo para poder recibir la felicidad. Y este consejo es ser misericordioso. ¿Quieres ser feliz?, le está diciendo Jesús a esa gente. ¿Quieren recibir la felicidad en su vida? Sean misericordiosos. Y sabes, la palabra misericordia, hermanos, es una palabra que viene de un vocablo griego que es eleos. Y la palabra eleos es una palabra que tiene que ver con ver el dolor de las demás personas. Una persona misericordiosa es aquel que va por la calle, así como iba Jesús por las calles de Galilea caminando, y miraba a la gente, y dice que las miraba y tenía compasión de ellas, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. Entonces, una persona que es misericordiosa, escucha bien,
Es aquella que no solamente ve la necesidad o el dolor o la tristeza o la angustia de los demás. Una persona misericordiosa es aquella persona que ve, pero no solamente ve, sino que también, escucha esto, se identifica con ese dolor. ¿Estás conmigo, por favor? ¿Sí? Porque hay personas que van caminando por la calle y ven a otras personas necesitadas o las ven en dolor y solamente las miran y dicen: ay, pobrecito. Pero eso se llama lástima. Y Jesús no está hablando de los que tienen lástima. Jesús está hablando de los que tienen misericordia. ¿Estás conmigo? Así que escúchame, hermano, bien, por favor. Esta clave que te estoy a punto de dar, de los labios de Jesús, del corazón de Jesús, es algo que tenemos que aprender a practicar. Porque la verdadera misericordia es ver el dolor de los demás, pero no solamente ver el dolor de los demás, sino sentir el dolor que ellos están sintiendo. Y no solamente sentir el dolor que ellos están sintiendo, sino ser movidos a hacer todo lo que esté en mi mano para acabar con el dolor o la tragedia de esa persona. ¿Estás oyendo esto? Entonces mírame, misericordia tiene que ver con estas tres cosas: mirar el dolor de la persona. Segundo, ponerme en el lugar de esa persona como si yo fuera el que está sufriendo. Tercero, no solamente ver, identificarme con esa persona, sino que hacer todo lo posible por sacar a esa persona de ese dolor. Por eso la Biblia habla de que Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él miró nuestro dolor, se identificó con nuestro dolor y dijo: yo voy a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta tarde? Aleluya. Por eso cuando Jesús, amado hermano, en las calles caminando, aquel hombre llamado Bartimeo le gritaba, le decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A eso estaba apelando Bartimeo. Por eso Jesús, movido a misericordia, cuando usted lea los evangelios, se va a dar cuenta que cuando Jesús sanaba a la gente, la sanaba por misericordia. Cuando Jesús hablaba con la gente y trataba con ellos, lo hacía movido a misericordia. Por eso clamaba este hombre y Jesús los escuchaba, y movido a misericordia, no solamente sentía ese dolor de Bartimeo, eso significaba que él sintió nuestra enfermedad, él sintió nuestro dolor, él sintió, hermano, nuestra angustia, él ha sentido nuestra aflicción, él ha sentido cuando hemos sido traicionados. Por eso el Señor se identificó con nosotros, y no solamente se identificó, sino que también nos libró. Y le dio la vista a Bartimeo. Le dio la sanidad a aquella mujer del flujo de sangre. Trajo a Lázaro de la muerte. ¿Por qué? Porque se identificó con el dolor de María y de Marta. Por la misericordia de Jehová, dice la Escritura, que aún no hemos sido consumidos. Porque grande es su misericordia, nueva es cada mañana su misericordia. Si quieres ser feliz, Jesús está diciendo: tienes que aprender a ser misericordioso. Te quiero decir algo, hermano. Si algo va a llenar de satisfacción tu corazón, es ver a un necesitado, identificarte con él y ayudarlo a salir de su necesidad. Eso va a llenar tu corazón como no tienes idea. Porque la Biblia dice, hablando palabras de Jesús: si nos abrazamos con los que nos abrazan,
¿qué recompensa tenemos? Pero si abrazamos a aquel o ayudamos a aquel que no nos puede pagar o que no nos puede dar algo a cambio, ahí hay verdadera bendición, ahí hay verdadera felicidad. Ayudar, bendecir a aquel que no me puede pagar. Eso es ser misericordioso. Yo te invito a que experimentes esa dicha, a que experimentes esa felicidad de dar. Yo no sé si alguna vez le has dado a alguien y te has desprendido de algo significante por ayudar a alguien, pero si aún no lo has hecho, hazlo y te vas a dar cuenta que tu corazón se va a llenar de felicidad, se va a llenar de dicha, porque Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos. Vamos terminando. La siguiente clave que da Jesús está en el versículo 8 y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Los de limpio corazón tendrán dicha y felicidad en su vida. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está diciendo: si quieres tener felicidad, si quieres tener dicha, si quieres ser sumamente bendecido en tu familia, aprende a tener una santidad en todo tu ser. Aprende a tener santidad en tu corazón. Aprende a tener una conciencia limpia. De eso está hablando aquí el Señor. De personas que pueden andar por la calle con la cabeza en alto y decir: mi conciencia está tranquila porque a nadie le debo, a nadie le he hecho daño. Mi conciencia está tranquila porque no he defraudado absolutamente a nadie más y tampoco he engañado a nadie más. Estoy viviendo con manos limpias, con un corazón limpio, con una boca limpia, con una mente limpia, con una vida santa. Se dice que no hay almohada más cómoda que una conciencia limpia. ¿Quieres pasar buenas noches de sueño y dormir bien? Mantén una conciencia limpia. Hay personas que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque su conciencia no les deja. Tienen dinero, tienen posesiones, tienen muchas cosas, tienen fama, reconocimiento, pero no tienen una conciencia limpia, por lo tanto no son felices. Pero Jesús está diciendo: felices los que tienen una conciencia, un corazón limpio. Porque a los de corazón limpio, la Escritura dice: ellos van a ver a Dios. Versículo 9 ahora: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí Jesús está hablando de ser pacificadores y no ser pacifistas. El pacifista solamente ve la paz como un sueño. Son aquellos que se paran en los semáforos, en las esquinas de las calles, con un cartel que dice Peace and Love, la paz, y ahí están, y solamente están ahí, la paz, y ven la paz como un sueño solamente. Pero Jesús habla de los pacificadores, y los pacificadores son personas que buscan la paz y la siguen. Por eso la Escritura dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto me habla de que yo debo de ser un pacificador si yo quiero vivir feliz. ¿Qué significa esto? Significa que yo debo de hacer lo que dice Romanos 12, verso 18: en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos. Eso es ser un pacificador, que yo voy a buscar la paz con los demás. Si mi hermano me falló, la Biblia dice que antes de que venga yo al altar y ofrezca mi ofrenda, yo debo de ir y buscar a mi hermano y ponerme en paz con él. Eso es ser un pacificador.
Pero ¿sabe el error que cometemos los cristianos? Guardamos ofensas por años. Guardamos ofensas por días. Guardamos ofensas por semanas. Venimos a la iglesia y tenemos el corazón ofendido. Vienes a la iglesia y cantas con el corazón ofendido. Te vas de la iglesia y te vas ofendido. ¿Por qué? Porque no arreglas la ofensa con tu hermano. Porque no buscas la paz. Prefieres estar incómodo en la iglesia. Prefieres estar incómoda en la iglesia y no arreglas tu situación. Por eso no somos tranquilos. Por eso no tenemos paz a veces. ¿Por qué? Porque no buscamos la paz. Estoy explicando en esto. Hay muchas personas inclusive que se enferman. ¿Sabes por qué se enferman? Por tanto resentimiento que traen en su corazón. Jesús les está hablando a la multitud. Le dice: ¿saben qué? Muchachos, niños, jóvenes, ancianos, adultos, ¿quieren ser realmente felices? Busquen la paz. Hagan la paz con sus semejantes. No guarden rencores en su corazón. En cuanto tu hermano o tu esposa o tu esposo te ofende, la Biblia dice: ¿sabes qué? Antes de que se acabe el día, antes de que se acabe la noche, busca la paz. No dejes que pase otro día, busca la paz. ¿Quieres ser feliz? Busca la paz. Sé un pacificador. Pero muchos no están escuchando las palabras de Jesús. Y por eso a veces no pueden dormir bien. Por eso a veces no pueden experimentar la verdadera felicidad que Dios está ofreciendo al obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que le está diciendo. Pacificador tiene que ver con buscar a tu hermano y hacer las paces. Pero dice: en cuanto sea posible. Si el otro hermano no quiere hacer las paces, eso ya es problema del otro hermano. Pero si tú lo has buscado para hacer las paces y el otro hermano te saca la vuelta y te saca la vuelta y te saca la vuelta y no quiere hacer las paces, ya no queda en tu corazón, queda en el corazón de esa persona. Pero tú eres libre de ese resentimiento. ¿Me estoy explicando? Así que hoy alguien tiene que ser pacificador. No salgas de este lugar sin ser un pacificador para que seas feliz. Y por último, versículo 10 y versículo 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate, alégrate, porque vuestro galardón o vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El último consejo que Jesús está diciendo como clave para la felicidad es este: ¿quieres ser feliz? Aprende a padecer persecución. Y padecer persecución significa padecer por hacer lo bueno, padecer por hacer el bien. Y cuando hagas el bien y las personas te paguen con mal, la Biblia no dice que te amargues. La Biblia no dice que te pongas histérico. La Biblia dice que te goces, que te alegres cuando padezcas por hacer el bien. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque dice que a todos los hombres de Dios, los profetas de la antigüedad, les pasó lo mismo. Hacían lo bueno y les pagaban con mal. Es más, al mismo Jesús le pasó lo mismo. Vino a salvar a la humanidad y decían que lo que él hacía lo hacía por obra de Satanás. Es más, le dijeron que él venía de Satanás.
Y Jesús dijo, si esto hacen conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Así que tranquilos, no se me amarguen, no se me entristezcan. Quieren ser felices, cuando padezcan por hacer el bien, gócense. Cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, gózate, alégrate, sé feliz. Porque esta es la gente que va a ser feliz. ¿Sabe qué, hermano? Últimamente estoy aprendiendo mucho a hacer eso. Y he tenido que aceptar este consejo. Porque si no aceptamos los pastores este consejo y te amargas cuando hay gente que te hace daño, te mueres antes de tiempo. ¿Sabe qué? Yo no quiero morirme antes de tiempo. Quiero seguir viviendo y coleando. Y quiero seguir disfrutando la vida de Dios que Dios me ha dado. Y seguir haciendo el bien, aunque la gente pague mal. Pero cuando la gente pague mal, ya no me amargo. Antes me amargaba y, ay, Señor, ya sabes qué, ahora, Señor, tu justicia, Padre. Tú eres el mejor testigo de todas las cosas, tu justicia, Señor. Pero ¿sabes qué? Más que tu justicia, tu misericordia. Sobre esas personas y sobre mí, Señor. Y cuando hago esto, ¿sabes qué? Ahora me alegro. Ahora me río. Me gozo. Porque ese es el consejo que me da la palabra. Porque quiero ser más feliz de lo que ya soy.